Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Paloma Mensajera. Comenzamos. Hola, buenos días, mis queridos y queridas amigas que nos están escuchando y nos están viendo también por internet y por Facebook. Qué gusto saludarlos en esta alegre mañana de jueves. Estamos en punto de las 11 iniciando nuestro programa Paloma Mensajera. Gracias a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Por favor, escríbanos todos sus comentarios, sus dudas. Es un tema súper interesante el que tenemos el día de hoy. Y bueno, aquí les voy a presentar a nuestra queridísima Brenda García Juárez. Ella es psicóloga y va a estar con nosotros acompañándonos en esta mañana acerca de cerrar ciclos. Vamos a hablar de muchísima información de parejas, de papás, de hermanos, de trabajo. Acuérdense que todo es un ciclo en la vida. Y entonces vamos a iniciar. Brenda, por favor, si gustas presentarte el día de hoy. Hola, bueno, como Nidia ya me presentó, soy Brenda García, soy psicóloga, recién egresada de la Facultad de Psicología del UNAM. Me especialicé en el área de neurociencias y también en el área de clínica, sobre todo con un enfoque cognitivo-conductual, entonces también por ahí va a estar relacionado ese punto para abordar este tema justamente y pues agradecerte sobre todo el espacio y también agradecer a aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Y bueno, vámonos directo a nuestro tema del día de hoy. ¿Qué te parece, Brenda? Sí, bastante interesante. Y dinos ahora, por favor, ¿qué es un ciclo? ¿Qué se considera un ciclo? Vamos a considerar un ciclo desde el punto de vista psicológico como un periodo de tiempo que compartimos con una persona o incluso ya sea también con una situación o una situación en la que estamos involucrados. Entonces, prácticamente este ciclo va a tener un desarrollo y a la vez de que va a tener este desarrollo, pues se va a estabilizar hasta cierto punto y en algún momento va a decaer. Entonces así podríamos nosotros definir qué es un ciclo y podríamos definir también que hay muchos tipos de ciclos, más adelante hablaremos un poquito de esto, pero ya nos quedamos ahorita con la idea básica. ¿Ve? Entonces, toda nuestra vida yo creo que estamos viviendo ciclos, son etapas, quizá que también llamamos desde que nacemos hasta que estamos en la etapa de la niñez, de la adolescencia, pero a veces como que marcan mucho nuestra vida y esto porque dejamos como etapas sin cerrar, ¿no? Dejamos como Correcto. etapas pendientes, que también pueden ser relaciones de pareja o pueden ser relaciones con nuestros padres o cuando salimos de la casa también de nuestros padres, como hijos, como papás, enfrentamos todo esto acerca de los ciclos. Y bueno, ¿por qué es difícil cerrar un ciclo? Es difícil cerrar un ciclo, en realidad vuelvo a lo mismo, son muchas variables que van a estar involucradas, pero creo que una de las principales se relaciona con algo que se conoce como apego. ¿Qué es el apego? Es esta capacidad que tenemos todos los seres humanos, nacemos con ella, para generar un vínculo, un lazo emocional. Y te digo, nacemos con esta cuestión porque es completamente evolutivo. Desde que nacemos generamos el primer vínculo, que es con esta relación papás-hijos, sobre todo con la madre, y es funcional. Así nosotros también empezamos a desarrollar nuestras propias emociones. Se ha descrito que en realidad un apego no deberían existir, ¿no? Porque nos generan daño. Más bien es centrarnos en que existen varios tipos de apego.
El apego seguro es aquel que nos infunde protección y este sentido de estar bien con nosotros mismos. Y lo tenemos desde pequeños. Pero conforme vamos creciendo, nos damos cuenta que también existen otro tipo de apego, como estos apegos inseguros, ¿no? Si tuvimos relaciones inestables con nuestros padres desde edades muy tempranas, pues vamos a generar este tipo de apego en el cual, en vez de sentirnos protegidos, en vez de sentirnos seguros, sentimos miedo, sentimos rechazo. Y lo más curioso, Nidia, es que el apego, o más bien la base del apego que nosotros desarrollemos en nuestra niñez, va a presentarse o va a preceder a todo tipo o vínculo o relación que vamos a mantener ya en la vida adulta. Entonces, por eso sí es bien importante justo tocar ese punto. Porque seguimos, acuérdense, patrones que también nos marcan desde la niñez, y entonces por eso se dice que en esas parejas buscamos o buscan, ¿no? Sí, claro. A la huella del papá o la huella de la mamá o ciertas características que te van identificando debido, como tú dices, ¿no? A esos apegos, y más dependiendo de esos vínculos, si fueron sanos o no tan sanos, pues obviamente nuestras relaciones de pareja van a continuar. Ahora, ¿cuándo podemos decir que realmente cerramos un ciclo? Yo creo, o más bien muchos psicólogos como Walter Rizzo, por ejemplo, como Cristina Senka, mencionan que el momento justo para cerrar un ciclo va a estar muy de la mano con nuestra actitud a nivel emocional y nuestra afectividad. Es decir, cerramos un ciclo y nos damos cuenta que cuando estamos bien y no sentimos esa tristeza que nos dejó terminar una relación, por ejemplo, ya sea laboral, romántica, tiene entonces que ver con este sentido, ¿no? Yo me siento bien, afectivamente recuerdo a esta persona, pero ya no con amor. Se vuelve un recuerdo cognitivo, es decir, un recuerdo que ya no tiene sustento en la parte emocional, sino más bien racional. Y es ahí cuando podemos decir, me liberé, he cerrado el ciclo. Oh, pero además, algo que tenemos muy pendiente quizá, es que obviamente no lo hacemos así. Digo, No. Muchas veces, ¿qué pasa? Que terminan una relación y entran en otra relación, ¿no? O se involucran en otra relación. O, por ejemplo, traen como muchos pendientes, o traemos como muchos pendientes de, te estás saliendo de la casa de tus papás, más estás cortando con la novia, más estás en la escuela, más, ¿no? O, claro, por ejemplo, en el caso de los papás, bueno, el niño está creciendo, está en una etapa, pero más el trabajo, pero estás dejando a la pareja, pero, o sea, son como muchos ciclos que vamos como dejando pendientes, y entonces ahí como que llega un momento donde si vamos acumulando, yo creo que todas esas cosas, al final es como una vía expresa. correcto. ¿No? Sí, definitivamente. Y por eso en algún momento necesitamos de apoyo, de ayuda psicológica para nuevamente acomodar nuestra vida y entonces como volver a empezar, claro, ¿no? Y entonces por eso estábamos diciendo que hay diferentes etapas. Correcto. ¿No? A ver, háblanos sí, un poquito de esas etapas de los ciclos. Pues justo como habíamos comentado, en el momento en que se cierra un ciclo, no siempre nos va a generar un bienestar. Y digo no siempre porque hay personas que son completamente capaces de superarlo o de soportar ese malestar y saber a través de hábitos cómo mejorarse. Pero, bueno, eso es muy utópico porque la realidad es muy diferente. Cuando cerramos un ciclo, inmediatamente perdemos algo. Entonces, igual existe algo conocido como el duelo, ¿no? Este famoso, está bien, vive tu duelo, recupérate y sigue adelante. Y está bien, pero como dices, es un camino largo, es un proceso que lleva tiempo y no en todas las personas es exactamente igual.
Creo que los puntos generales para definir al ciclo se van a asociar a 7. Y bueno, les mando muchísimos saludos a todos los que nos están viendo por internet. Recuerden que también nos pueden ver por nuestra página de Facebook y pueden compartir este video. Y bueno, estamos aquí hablando con la psicóloga Brenda García, que justamente nos iba a hablar de las etapas del duelo. A ver, platícanos un poquito, por favor. Sí, claro que sí. Pues retomándolo, como habíamos dicho en el bloque anterior, justo se termina cualquier ciclo y es ahí cuando viene esta cuestión de la pérdida y de pasar por un proceso de duelo. Había comentado los 7 puntos, voy con el número 1, que es lo que conocemos como negación o esta cuestión también conocida como aturdimiento, ¿no? Es ¿qué está pasando? Creo que es la primera pregunta que nos hacemos todos, ¿no? O ¿por qué pasó? Después de que ocurre este momento de negación, existe también esta cuestión de la segunda etapa, que sería la recuperación o el anhelo, ¿no? El tener esta búsqueda constante de sé que lo puedo lograr, sé que puedo recuperar a la persona que amo, o puedo checar cómo volver a ese trabajo que tanto me gustaba, o incluso relacionándolo con etapas de vida, pues esta famosa crisis de los 40, ¿no? Que le da tanto a hombres como a mujeres, un poquito más en los hombres, se marca tantito, y que se va a relacionar justo a tengo que recuperar esos trozos del pasado que me van a hacer un bien, pero en realidad, igual más adelante lo podríamos platicar, eso para nada que hace bien, ¿no? Creo que lo mejor justo es centrarse en el presente. Pero bueno, al final existe otra tercera etapa, que es la búsqueda de explicaciones, ¿no? Nuevamente te vuelves a hacer estas preguntas de por qué a mí, por qué está pasándome esto, o qué debo de hacer ahora. Posteriormente viene un periodo muy emocional que conocemos como indignación o estar frustrado ante la situación. Sentirse ¿no? como impotente, ¿no? De no poder hacer nada. Aunque obviamente como en ese momento estás cegado al anhelo, quizá todavía no entras en esta etapa de quererse resistir, ¿no? Todavía Exacto. existe como esa resistencia. Obviamente todavía estamos muy lejos de la aceptación. Bastante. Creo que esa es la etapa en donde ya es más, es necesario entonces la ayuda de ya sea un psicoterapeuta, un psicólogo. Las redes de apoyo son esenciales, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay que confundir una red de apoyo, es decir, esta plática que puedes tener con un muy buen amigo, con tu familia, claro, por ejemplo, allá guiarte a través de esta ayuda profesional, ¿no? Pero bueno, al final no muchos siguen en este trayecto que ya vimos que es un poquito tortuoso, pero también surgen algunas otras emociones o puntos negativos como la culpa, ¿no? Perdí el trabajo porque no era competente. Terminé la relación porque seguramente mi pareja encontró a alguien mejor que yo, o tal vez yo no di lo suficiente, ¿no? Entonces, además de eso, ya empiezan a surgir estos sentimientos de desesperanza y hasta el punto incluso de llegar a trastornos como la depresión, ¿no? Esa era lo que te iba a comentar, que como la depresión también marca esa etapa, pero además si nos metemos un poquito en el papel de la víctima, pues obviamente es cuando está en su máximo esplendor, porque entonces ahí la culpa me lleva a decir pobrecito de mí, o estoy feo, o estoy fea, o no me quiso, o no me amó lo suficiente, o como tú decías, no soy suficientemente capaz de hacer las cosas. Ahí es donde más la víctima está en su máximo esplendor. Sí, ¿no? Sí, es correcto. Y creo que sí sería importante aquí definir que ver esta situación como algo tan caótico, en realidad no soluciona nada. ¿no? Exactamente. Absolutamente nada. Yo creo que la base principal de una transformación
en las personas se va a relacionar mucho a modificarse, a modificar hábitos, a modificar el pensamiento, ¿no? Porque es el pensamiento la parte central de donde van a surgir nuestras nuevas emociones y nuestras nuevas sensaciones físicas. Claro, y poco a poquito empezar a salir de esa etapa, como tú nos dices, de víctimas, y entonces empezar a cambiar mis pensamientos para que esos pensamientos cambien mis emociones. Correcto, ¿no? Exactamente. Entonces esa es, por así decirlo, la última etapa, ¿no? La etapa de, ok, lo acepto. Y no me anclo al pasado, sino que lo que viví, tengo que verlo como un periodo de transformación, algo que me va a hacer crecer. Claro, como ese aprendizaje ¿se acuerdan que en algún momento de este programa, Brenda, yo les dije, vamos a trascender el pasado, pero además de una forma amorosa, agradeciendo de lo que sí fue, de lo que sí me dio, de lo que sí me dejó, de lo que sí me amó, de lo que sí hice en ese momento, para que yo pueda soltar y aceptar. Y fíjate que en nuestro primer programa estábamos justamente hablando de una carta que le mandó una persona que estaba terminando una relación. Se la mandó a su ex, porque ya cortó. Entonces yo le dije, ¿quieres mandarle esa carta en agradecimiento? O sea, ya no le reclames, ya no le digas que no sucedió, sino enfócate en lo que sí sucedió. Entonces, duraron 1 año 9 meses, ella, gracias por todo el tiempo que estuvimos juntos. Y yo creo que eso sana mucho, te libera como de muchas emociones y regresas como a ese foco de, en vez de ver la hoja en blanco, el punto que hay ahí negro, ves que tienes una hoja nueva en qué escribir, no importa el punto, tú puedes escribir, es más, el punto te puede servir de inspiración. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pero obviamente hay situaciones en las que estamos atorados. Claro. Pero ¿cómo identificamos esa parte? O sea, ¿en qué etapa de este duelo, en qué etapa de este ciclo estoy atorado? La parte del duelo, como ya vimos, son esos 7 principios generales, ¿no? Pero en realidad sí es importante recalcar algo, Nidia, que es no todos siguen estos pasos, ¿no? Hay personas que ante ciertas situaciones que le generaron malestar cuando cierra el ciclo, pues tú la ves bastante bien, ¿no? Y es como de, oye, pero terminaste con tal o cual persona o hiciste, sí, todo pasó. Pero después vienen estas emociones de culpabilidad y de sentimientos encontrados, ¿no? Cuando se acercan a mí algunos pacientes, generalmente es cuando están en esta etapa de me siento abrumado, no sé qué hacer y ya no sé para dónde jalar, que podrían justo estar relacionados con estos sentimientos de desesperanza, ¿no? Es ese punto culminante en donde dices, ya no sé qué hacer, tengo que buscar ayuda, ¿no? Claro, porque además ya se juntó la depresión y ya se juntó la culpa y ya se juntó, pues quizá también ese amor propio, ¿no? Buscar ese amor propio principalmente, claro, que es en donde nacen muchas cosas, y empezar a identificar esos patrones para poder ahora sí que aceptarlos y cambiarlos. Porque cuando yo ya tengo identificado un patrón o qué es lo que no me funciona en la vida, es cuando yo puedo decir, esto ya no me funciona y lo cambio. Por eso a veces nos resistimos tanto a decir, no, es que ¿cómo voy a cambiar si yo toda mi vida he sido así? ¿No? Sí. O toda mi vida he tenido estas parejas, o toda mi vida he tenido este tipo de trabajos. Pero yo creo que la vida te va llevando justamente al cambio. Porque algo que yo aprendí bien fácil, Brenda, es que todo cambia todo el tiempo. Es correcto, ¿no? Completamente. Es una ley de vida. Entonces, si ahorita tienes esa relación, ese trabajo, estás en esa etapa de la adolescencia, de adultez, de los 40, disfrútala. Porque, ¿qué crees? Que va a cambiar.
¿no? Sí. Si estás en esta relación, disfrútala, porque ¿qué crees? Que va a cambiar. O sea, no es lo mismo que se hayan conocido a los 20, 30, 40. Entonces, disfrútala, porque ya no va a ser la misma persona. Quizá en esencia sí, pero su comportamiento, su madurez va a cambiar. Entonces, yo creo que estos ciclos, al final de cuentas, nos llevan a crecer como personas. Ya no hablemos de madurez, porque es un término como que tiene muchas definiciones, Claro. ¿no? Como Sí, que sí, la sí. gente dice, es que ¿cuándo voy a madurar? ¿En qué ¿No? momento llegará mi hora? ¿En Pero qué no. momento, no? Seré como fruta, ¿no? Entonces, así como que no me gusta tanto como utilizarlo, sino más bien aprender, ¿no? Claro. ¿En qué momento voy a aprender de esta situación? Porque también déjame te digo, o tú confírmame, si hay situaciones en las que evadimos totalmente. Sí, sí, claro. Eso va a depender mucho de cada persona y de la situación que esté presentando, pero el negar las cosas en realidad no resuelve nada igual. Mencionaste ahorita un punto muy, muy clave en cuanto a este proceso de aceptación, y es que todo el mundo es cambiante y siempre va a cambiar, y es un hecho. Hay que adaptarnos, pero también reconocer que nada nos pertenece. Yo creo que ese es el principio básico, así como muchos otros, pero ese principalmente, que es aceptar que en esta vida absolutamente nada nos pertenece. No verlo como un punto de vista de desventaja, ¿no? Sino al contrario, como tú lo acabas de comentar, ¿no? Vivir esas experiencias, adaptarte a lo que tienes en este presente y disfrutar el momento. Sé que suena muy trillado y súper fácil, ¿no? Sí, claro, pero ¿se puede hacer? Sí. Recuerden que estamos hablando aquí con la psicóloga Brenda de un tema súper interesante que es cerrar ciclo. Y bueno, ya que hablamos de las etapas de este ciclo, ya que hablamos de las características, ahora vamos a ver, bueno, ¿y qué se hace ante toda esta situación para cerrar un ciclo? Ya llegamos al punto también clave. Pues en realidad, cerrar un ciclo y esta cuestión de llevar un buen duelo va a relacionarse mucho con recordar sin rencor. Y lo que habíamos dicho, sacando el mayor provecho posible de esas situaciones que nos generaron malestar, ¿no? Dentro del ciclo o fuera de él. Pero al final, creo que lo importante sería mencionar algunos puntos. Hay un libro muy, muy bonito. Ese se centra un poco más en la cuestión de relaciones de pareja, ¿no? Es de Walter Rizzo, él es psicólogo, muy bueno, muy buen psicólogo. Y él comenta en su libro, ya te dije adiós, ahora cómo te olvido, ¿no? Los siguientes puntos para afrontar una pérdida y que también incluso podrían estar relacionados a cerrar otro tipo de ciclos, ¿no? El primero es ser capaz de abrazar nuestra soledad. A la gente no le gusta estar sola, no le gusta convivir con ella misma, ¿no? No sé si sean muy aburridos con ellos o no lo entiendo, pero en realidad sí podría estar relacionado por ahí. Que es como, se relaciona mucho, y tú como psicóloga debes de saber esto, que hay huellas de abandono. Claro. ¿No? En la infancia, ya sea porque mi mamá se iba a trabajar y no tenía tiempo, porque mi papá era un papá ausente, porque mi mamá fue una mamá ausente, o sea, todo al final de cuentas como que hay muchas raíces que salen como de los papás o de mi entorno, ¿no? De niño. Y entonces, el hecho de traer estas huellas de abandono, falta de autoestima, se genera mucho con el hecho de estar solo, ¿no? De, ay, no tengo a nadie, ¿de dónde me agarro, no? Pero más bien es ese trabajo que yo creo que se hace también en una buena terapia, de saber que no estás solo. Sí, sí, tienes mucha razón, ese sería un factor. Otro también va muy relacionado a lo que impone la sociedad, ¿no? Un ejemplo tan claro y muy básico
muy pocas personas acuden solas al cine, ¿no? Porque son catalogadas como, ¿y ahora quedaste aquí? No hay nadie, no tiene acompañante. ¿Qué está pasando? Pero en realidad, justo de eso se trata, ¿no? Como dices, generamos apego y generamos vínculos y está bien. Ya no está bien cuando esos apegos hacia un ser amado o hacia una situación nos generan miedo o malestar o, como tú dices, dejan una huella, ¿no? Entonces ese sería como el punto básico, ¿no? Abrazar la soledad y saber que estar solo a veces es muy buena opción. Y sanador. Y también. sanador, claro que sí. ¿No? La segunda sería aprender y comprender que hay cosas que están fuera de nuestro control. Como yo digo, a veces una cabeza es un mundo, ¿no? Y en ocasiones interpretamos lo que la otra persona piensa o siente de nosotros y también lo que esa persona cree o siente que debe estar actuando ahí, ¿no? Claro. Ya sea en una Queremos relación controlar sus emociones, sus pensamientos, pero ¿qué creen? Que eso no está dentro de mi ámbito. Claro. Yo cuando entendí de verdad, Brenda, que todos como individuos tenemos un libre albedrío, ¿no? Pero todos tenemos nuestro propio ámbito. Es decir, soy yo, Nidia, y tú eres Brenda. Uh-huh. Pero lo que elija Brenda no interfiere con Nidia. ¿Por qué? Porque es su ámbito. Ella lo eligió, ella lo escogió, así como muchas veces pasa con las parejas, ¿no? Claro. Y principalmente con los papás, así de, sí, pero es que yo te quiero escoger a no, sí o este. Obviamente ellos quieren siempre lo mejor y hacen su mejor papel, pero nos queremos meter en ámbitos que no nos corresponden, en el ámbito de nuestros hijos, de nuestro jefe, de nuestros amigos. El hecho de pararnos en una situación desde el control, yo creo que también es inseguridad, es miedo, pues quizá también volvemos al amor propio, ¿no? Uh-huh. Y correcto. Todo eso, pues obviamente hay que trabajarlo para poderlo trascender. Sí, tienes absolutamente la razón. Pues resulta que justo hablando del amor propio, y esto se da mucho en estos relaciones de pareja sobre todo, idealizamos a la pareja, es decir, no le vemos absolutamente ningún defecto. Y somos incluso capaces de cambiarnos a nosotros mismos y volvernos un reflejo de lo que la pareja desea. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa persona te dice, bueno, bye, gracias, es cuando te quedas en ceros. ¿Por qué? Porque te perdiste en el camino de la relación. Exacto, perdiste tu identidad, perdiste quién eras por darlo quizá todo o por cumplir sus expectativas. Correcto. ¿No? Entonces, a veces también nos hacemos expectativas demasiado, ¿qué será? Grandes. Altas, que pues obviamente cuando no son cubiertas, pues entonces también ahí viene esa frustración, ese miedo, y entonces volvemos nuevamente a esas emociones que de cierta forma tenemos ahí atoradas o quizá no sabemos identificarlas, pero nos dañan. Si se dan cuenta, después vamos a tratar de que sepan ustedes que estas emociones negativas en mi cuerpo generan enfermedades. Uh-huh. Imagínense qué tan fuertes son que si se quedan atoradas en mi garganta, pues ¿qué creen? Que me enfermo de la garganta, ¿no? Claro. Pero más esos resentimientos, esa angustia, de verdad que poco a poquito vamos a estarlas trabajando para que ustedes sanen e identifiquen qué emociones son las que están dañando su cuerpo. Pero bueno, vamos a seguir. A ver, ¿qué otros puntos? Como ya habíamos dicho, además del amor propio, está también la cuestión de volverte un ser independiente y autónomo. Es decir, basarnos en lo que nosotros pensamos, creemos, es un punto favorable. Pero estos pensamientos también tienen que ser positivos o incluso neutrales, ¿no? Porque los pensamientos negativos aquí no podrían funcionar absolutamente para nada. Generar una autonomía se va a relacionar mucho con este aspecto de qué tanto me conozco, qué tanto
sé lo que me gusta y lo que no. Y de alguna forma marcar límites, ¿no? Eso sirve bastante porque al momento de cerrar un ciclo, tú puedes saber, bueno, a ver, ya terminó, pero yo me reconozco y yo sé lo que di, lo que no di y qué tanto puedo mejorar, ¿no? Esa sería entonces como una de las partes fundamentales, además del amor propio, ¿no? El autoconocimiento. Pero además me parece súper interesante sí. porque fíjense bien, como lo mencionaste, la autonomía y la independencia. Independencia. Porque, ¿qué quiere decir esto? El realmente ser independientes de cualquier emoción externa. No solamente de vivir solo en mi casa y salirme de casa de mis papás o no, sino emocionalmente no depender de una persona o de una situación Correcto. para ser feliz o para estar triste o para estar, ¿no? victimizándome en una situación, sino ser independiente emocionalmente también. Sí, correcto. Y por último sería desarrollar un espíritu de aventura y audacia y también identificar un objetivo de vida, ¿no? Wow. Eso ya sería como el punto culminante dentro del cierre del ciclo y también de esta cuestión de cómo puedo recuperarme después de una pérdida, ¿no? Claro. Y cómo marcar una nueva meta, un nuevo objetivo, una nueva dirección. Por eso yo he visto como cursos muy prácticos que la verdad no sé si funcionen, que te dicen rediseña tu vida, ¿no? O empieza de nuevo a marcar estos límites, porque yo creo que si regresamos nuevamente a ver la parte qué sí me está funcionando, qué no me está funcionando, qué sí estoy haciendo ahora sí que para alcanzar mis metas y mis objetivos y tenerlos claro. Y bueno, estamos aquí hablando de cómo cerrar ciclos y llegamos también a una parte muy interesante que, como bien decíamos, dejamos como esos pendientes. Y bueno, mi querida Brenda, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo terminar con esas relaciones tóxicas principalmente? El término tóxico se ha puesto mucho de moda últimamente. Tendríamos que referirnos también a por qué existe esa toxicidad, ¿no? Pero vamos de nuevo, todo va a estar relacionado con esta cuestión de apego inseguro. Cuando tenemos a una pareja, lo vemos como un todo. Y ya habíamos platicado, lo idealizamos, sin él o sin ella no somos nada, pero tranquilos, eso en realidad no es, no es lo correcto o lo preciso. Más bien, tenemos que basarnos en que existen vínculos de codependencia tan fuertes que en vez de generarnos emociones o sentimientos proactivos, generan todo lo contrario, ¿no? Desestabilidad. Los famosos celos, el control que la novia o el novio quiere tener en la relación, el no aceptar las diferencias que tienen ambos, podríamos relacionarlo con esta cuestión tóxica, ¿no? ¿Cómo deshacernos entonces de eso? Primero es identificar aquellos puntos, ¿no? Eso es de cajón. Pero creo que también terminar una relación de pareja va a incluir algo muy importante que es desapegarme y limitarla. Es decir, si lo queremos ver así, ya no existe para nosotros. Es cerrar un ciclo, sobre todo en las relaciones de pareja, ahí implica que realmente no tengas contacto con tu expareja. Y no quiere decir que no tener contacto es en automático generar un odio, una repulsión o un malestar. No, más bien eliminar todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con tu expareja va a estar vinculado a no tener fantasmas que te anclen al pasado. Claro, qué importante, porque además, como decíamos, poner límites,
¿no? Claro. Si yo ya estoy en el proceso de aceptación de que la relación terminó o antes de que yo acepte, obviamente yo creo que lo más importante es poner estos límites sanos de decir hasta aquí, pero dejando obviamente en agradecimiento, como yo te decía, Claro. lo que sí sucedió, pensando positivamente, porque si hablábamos de un pensamiento, entonces me nutro con pensamientos positivos, con pensamientos amorosos, con pensamientos de agradecimiento, con pensamientos que me traigan paz. Y entonces yo creo que eso poco a poco me va ayudando a sanar y a cambiar esas emociones negativas que, como bien decíamos, en un futuro pueden llegar hasta depresión, a enfermarme, a provocar ya otro tipo de situaciones Claro. que se pueden volver cada vez más graves. Pero ahora con lo que dices, fíjate que también se relaciona mucho con mamás o papás actuales en las relaciones con sus hijos. Porque fíjate que también hay papás que nuestros papás o los papás de antes no eran sobreprotectores, pero ahora existe esa sobreprotección que yo creo que también daña, o sea que al final de cuentas es enfermiza, ¿no? Es controladora, es enfermiza, es manipuladora, Sí, claro. está basada desde el miedo, ¿no? Por eso también decimos esas relaciones tóxicas, porque quizá vemos tanto afuera en el exterior que nuestros hijos queremos como que vivan en una burbuja, ¿no? O queremos elegirles, o queremos... Hay tantas cosas de verdad que están sustentadas desde el miedo. Por Sí. eso decimos, ¿no? Los ciclos de que los hijos no queremos que se vayan, no queremos que se vuelvan independientes, y menos porque vivimos en un país tan muégano, Sí. como dicen, ¿no? Tan Sí, sí, muégano que queremos a toda la familia unida, todos los hijos unidos, aunque el hijo se case y la mamá, o sea, ya casados también los hijos, las familias de ahora quieren seguir manipulando, quieren seguir, o sea, seguimos con esas relaciones tóxicas que yo creo que todos en algún momento las vivimos, ¿no? Tanto a nivel de padres, de pareja, de hijos, de amigos, de familiares. De trabajo. O sea, de trabajo. Pero justamente, ¿para qué se presentan estas personas? Para que nosotros nos demos cuenta y hagamos conciencia nuevamente de quiénes somos, a qué venimos, cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos, qué tengo que aprender de estas situaciones y de estas personas que vienen a mi vida a enseñarme algo. Y yo siempre digo aquí en Paloma Mensajera, Brenda, que el mensaje de estas personas, porque hablábamos el programa pasado del perdón, que estas personas, Claro. si se quitan ese disfraz de pareja, de ex, de persona tóxica, al final también son luz, ¿sabes? Y son como nosotros. Y también ellos enfrentan un proceso y también ellos enfrentan una situación propia, ¿no? Porque a veces también somos tan egoístas que solo Sí. pensamos en me dejó, no me quiere, ¿no? Pero no sabemos lo que la otra persona esté viviendo. Ujú. Y entonces si nosotros le quitamos ese traje a esa persona, vemos que también tiene sus propias batallas, que también tiene sus propias cosas que trascender, que también viene de unos padres, de unos patrones, y que si por algo yo atraje a esa pareja a mi vida, entonces es para que juntos o algo me estoy espejeando en esa pareja o algo estoy haciendo, ¿no? Algo estoy vibrando o algo tengo que sanar, Claro. que por eso se presentó. Pero si nosotros les quitamos esas emociones, al final, en agradecimiento, llegaron a enseñarnos lo que aquí en Paloma Mensajera decimos, el amor incondicional, pero no hacia el otro, porque nuestra cultura quizá muchas veces nos han enseñado de hace muchos años de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ujú. Pero ese a ti mismo es que primero necesitas tú Correcto. amarte, a ti mismo. respetarte, Sí. conocer tus límites, conocer qué tipo de pareja sí te funcionaría, qué no, qué estás dispuesto a tolerar, qué no, porque al final de cuentas nadie es perfecto, pero hay
defectos por los cuales puedes volverte más tolerante, ¿no? Quizá, o puedes tolerar o puedes quizá aceptar, pero hay defectos que no te pueden funcionar en tu vida. Entonces dices... ¿Y qué haces con esos defectos? Los cambias, se modifican. Todo es perfectible, decía un profesor de mi facultad. Todo absolutamente es perfectible. Todo puede modificarse para un bien. Siempre. Exacto, exacto. Y entonces esa persona te puede ayudar a trascender quizá también cosas de pareja, cosas que te reflejaron, quizá te ayudó a salir adelante, quizá, por ejemplo, los papás que tú elegiste en este momento, en esta vida, venir a vivir esta experiencia, ¿no? De amor incondicional, pues también, o sea, si nosotros le sacamos provecho y dices, wow, por eso ahora soy la persona que soy, por eso, si solo volteamos al pasado a ver, ¿no? Todo lo que nos ha sucedido para llegar a ser las personas que actualmente somos, entonces sí decimos, wow, qué agradecimiento. Estoy muy agradecida con todos y con todas las que se han atravesado en mi camino, porque gracias a todo eso, entonces ahora está Nidia y entonces ahora está la psicóloga Brenda y entonces ahora tenemos el aquí y el ahora, ¿no? Claro. Y el presente es un regalo. ¿Algo más, Brenda, que nos quieras decir? Pues solamente también agradecer el espacio, el tiempo sobre todo, y recordarlo, los puntos que habíamos marcado, amarse a sí mismo, abracen su soledad, disfrútenla, es parte de su crecimiento como seres humanos. Desháganse de aquello que les haga mal, pero no con rencor, siempre recordando todo el provecho que obtuvieron de esa situación, de esa persona, o de cualquier trazo que se quedó ahí pendiente. Bien, Brenda, ¿y nos puedes decir, por favor, cuáles son tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar? Sí, estoy en Facebook como @sic.bren. Ahí me pueden encontrar. Es la página que tengo actualmente, es muy activa. Siempre publico algún pensamiento o alguna reflexión. Y si gustan mandarme mensajes en caso de que en algún momento deseen una consejería o apoyo psicológico, pues cuentan conmigo completamente. Bien, de cualquier forma vamos a transmitir ahorita las redes sociales de Brenda para que las anoten y si no también se las vamos a publicar en los comentarios para que la busquen. Brenda, ha sido un placer de verdad tenerte aquí. Te agradezco muchísimo tu compañía, no, gracias a todo ti. tu conocimiento y toda tu experiencia. Y bueno, mis queridos y mis queridas amigas, recuerden que Paloma Mensajera siempre les manda lo mejor en la vida, que son bendiciones, amor, paz, armonía. Hay que siempre cuidar nuestros pensamientos. Les agradezco muchísimo el habernos acompañado. Les mando un enorme beso, muchísimos abrazos y muchas bendiciones. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 con una también súper invitada. Así que conéctense, por favor. Estamos con ustedes. Esto fue Paloma Mensajera. Hasta la próxima.